Lo saluda Alejandro Vilches Pardo. En el curso de Realidad Nacional y Mundial vamos a abordar el tema el rol de la prensa en la institucionalidad democrática. Como es de conocimiento, desde tiempos remotos la prensa ha desarrollado una labor fundamental, no solamente en el aporte hacia la sociedad, sino también en las páginas de la historia. Y desde que existieron los primeros medios de comunicación, o mejor dicho, allá por el siglo XV, cuando se emite el primer medio, circula el primer medio, luego de la invención de la imprenta, a partir de ahí se establecen los términos como libertad de prensa y de expresión. Estos conceptos han sido fundamentales durante la historia porque han dado lugar a establecerse como norma en el mundo y también en nuestro país. Hay que indicar que aquí, de igual forma, empieza la prensa a tener relevancia a partir de su fundación, que es en la época del virreinato y la colonia. Y desde ahí ha jugado un rol fundamental dentro de la sociedad los diversos medios de comunicación que han existido. También ha sufrido grandes transformaciones, para bien, lógicamente, en relación a las diferentes invenciones, primero la prensa, luego la radio, posteriormente la televisión, hasta lo último de las computadoras, el Internet. Esto muchas veces ha facilitado la labor de la prensa, pero que sin embargo, con mucho más cuidado, teniendo en cuenta el riesgo, fundamentalmente ahora, de las redes sociales. Esta labor de la prensa creemos de que no solo ha logrado las transformaciones en el ámbito político, social, económico, sino también ha dejado sellada las páginas de la historia, grandes acontecimientos, los cuales hasta ahora se conocen gracias a esta importante labor desarrollada. Hay que tener en cuenta respecto a lo que ha ocurrido en el trayecto de la humanidad, por ejemplo, desde sus inicios, donde los medios de comunicación han estado siempre relacionados con la prensa, de los primeros Homo sapiens que tenían comunicación hasta el siglo XIII en que se funda, en este caso, la prensa o el primer periódico en Roma. Posteriormente, con la invención de la imprenta, a cargo del alemán Johannes Gutenberg, prácticamente se revoluciona la comunicación y dentro de ello la prensa. Los literatos o los intelectuales son incentivados a tener que hacer diversas publicaciones entre revistas, libros y periódicos, o mejor dicho, gacetas, hojas informativas. Allá por el año 1456, por ejemplo, circula el primer medio de comunicación, donde además de ello también en Francia circulan diferentes hojas informativas y dentro de ellos el acontecimiento del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y así sucesivamente se esparce la prensa por toda Europa a través de las rutas comerciales. Posteriormente llega también con lo que es el descubrimiento del Nuevo Mundo a América, en este caso a México. Y es allí donde circula, por ejemplo, la hoja de México, que narraba los acontecimientos respecto a lo que eran la llegada de los primeros colonizadores de América. Posteriormente ha habido en diferentes países diferentes medios de comunicación fundados hasta que en el siglo XVI llega a nuestro país también. Justamente los primeros medios estaban relacionados a los españoles, a los virreyes y a informar todos los acontecimientos de ellos aquí en América y principalmente en nuestro país. Y desde ese entonces se fueron estableciendo diferentes medios hasta que en el año 1835 se funda aquí el diario decano de la prensa peruana, como es el diario El Comercio. Han habido otros medios de comunicación de gran relevancia, como por ejemplo la crónica, como por ejemplo la prensa, que han sido fundamentales dentro de la transformación y el desarrollo del país. Hay que tener en cuenta que la prensa jugaba un rol fundamental, por ejemplo, en la independencia, ha jugado un rol en la guerra con Chile, ha jugado un rol en lo que corresponde la era, en este caso, republicana, en todo este trayecto de los 200 años, pero también durante la República Aristocrática, informando cada hecho después de la guerra con Chile, cada uno de estos gobernantes, de la manera como han pasado, y la prensa ha contribuido mucho en combatirlos también a los gobiernos autoritarios y dictadores que han habido en el trayecto de la historia. Sin embargo, es importante destacar la labor de los últimos años cumplido por la prensa. Hay que indicar que en la década de los 90, por ejemplo, la prensa ha jugado un rol fundamental
dentro de lo que corresponde combatir a un gobierno dictatorial y abusivo, violador de derechos humanos. Pero sin embargo también hubieron temas que oscurecieron a la prensa esta labor, cuando hubieron ciertos medios de comunicación o dueños de medios de comunicación que sometían los medios a cambio de dinero con aquel asesor siniestro como es Vladimiro Montesinos, y donde también hubieron ciertos periodistas que se sometían la línea editorial justamente a favor de aquel gobierno dictatorial. Pero al otro extremo hay que destacar la gran labor realizada por periodistas independientes. Aún así con las amenazas, aún así con secuestros, han prevalecido lo que es, en este caso, su línea editorial, han prevalecido en la lucha por la democracia e inclusive aportaron mucho en la caída de este gobierno en el año 2000, durante este trayecto de los 10 años. Y posteriormente no ha terminado todo ahí, sino que han llevado a cabo investigaciones que a la final y a la postre han servido para que las autoridades sentencien a aquellos responsables de la violación de derechos humanos y también las atrocidades que se cometieron en ese decenio. Y luego ha seguido la prensa llevando a cabo una gran labor en la sociedad y se ha constituido prácticamente en el vocero del pueblo por cuanto ha recogido los mensajes y de esta manera también en la repetición de ellos ha dado lugar a que las autoridades atiendan estas demandas y las conviertan en política de Estado que posteriormente han ido en beneficio de la sociedad. Quiere decir de que la labor de la prensa no es solamente respecto a hacer respetar la libertad de prensa y de expresión, sino también hacer respetar los derechos fundamentales de las personas dentro de una sociedad. Y dentro de ese aporte durante todo este tiempo, por parte de la prensa, hasta que ha llegado en la actualidad, por ejemplo, hay que indicar de que cuenta con una base sólida de protección, como es la Carta Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso a través de la Relotería, ha creado nada menos que los principios fundamentales de la libertad de prensa y de expresión, y que estos garantizan y sobre todo llevan a cabo un fundamento jurídico para el respeto a la libertad de prensa y de expresión. En nuestro país, como es de conocimiento, tenemos la Constitución Política del Estado, que en el artículo 2, inciso 4, señala claramente que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito, la imagen o por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, censura ni impedimento alguno. Bajo esa protección legal es que se desarrolla esta labor fundamental aquí y que, por cierto, permite llevar a cabo lo que es muchas veces la fiscalización, la auditoría, la investigación respecto al quehacer de la cosa pública, respecto al quehacer de los políticos. Ha contribuido mucho en la vida política por cuanto la prensa ha ayudado muchas veces a desnudar, a hacer un filtro respecto a candidatos, etcétera, etcétera. Ha sido reconocida por parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, en manifestar que la prensa, en este caso, sirve de auditoría social para con los hechos que lleva a cabo el organismo electoral involucrado con las autoridades electorales, o mejor dicho, perdón, con las personas políticas quienes han participado en los diferentes procesos. Además de eso, hay que indicar de que en este caso la prensa ha contribuido en las denuncias frontales contra la corrupción en los últimos años, que si bien es cierto, la prensa es del agrado de la mayor parte de la sociedad, por cuanto contribuye mucho, sin embargo, hay que indicar que les incomoda ciertos poderes, tanto poderes económicos, poderes políticos, interesados en silenciar a la prensa, pero que aún así la prensa prevalece. Hay que indicar de que hay mucho por hacer. Lo cierto es que esta labor no termina por la gobernabilidad, porque tiene que sentarse una verdadera democracia, una verdadera república y una verdadera gobernabilidad democrática en nuestro país, y para eso todos los actores, dentro de los actores políticos, dentro de la sociedad, dentro de las autoridades y de la prensa, es un rol fundamental que tiene que llevarse a cabo. Y para tener que cumplir esta gran labor, creemos que hay tres factores fundamentales, también que los ha utilizado en el trayecto de la historia de la prensa. Uno, que es los medios de comunicación, desde la invención de la imprenta hasta lo que hoy tenemos, las redes sociales del Internet, todo ese avance tecnológico y las grandes transformaciones han servido de mucho para el desarrollo de la prensa, así como lo que es el amparo legal desde la circulación de los primeros medios, como es el principio fundamental de la libertad de prensa y de expresión en el mundo y en nuestro país, y lógicamente también lo que tiene que ver con la conciencia de cada buen periodista en el desarrollo de esta función. Y creemos que todo aporte que haga para bien
servirá con la finalidad de lograr aquella sociedad que todos buscamos, una sociedad justa, una sociedad igualitaria, una sociedad donde se respeten los derechos humanos.